Las dos repúblicas occidentales por Herbert George Wells. Fragmento del libro El esquema de la historia. Es necesario ahora retomar la historia de las dos grandes repúblicas del Mediterráneo occidental, Roma y Cartago. Es necesario relatar cómo Roma logró mantener durante siglos un imperio aún mayor que el alcanzado por las conquistas de Alejandro Magno. Pero el Imperio Romano, como intentaremos aclarar, tenía una estructura política profundamente diferente de la de cualquiera de los grandes imperios orientales que lo precedieron. Durante siglos se habían producido grandes cambios en la estructura de la sociedad humana y en las condiciones de las interrelaciones sociales. La flexibilidad y la transferibilidad del dinero se estaban convirtiendo en un poder. Y como todos los poderes en manos inexpertas, el dinero se estaba convirtiendo en un peligro para la vida humana. El dinero estaba alterando las relaciones de los ricos con el Estado y con sus conciudadanos más pobres. El Imperio Romano, a diferencia de todos los imperios anteriores, no fue la creación de un gran conquistador. El Imperio Romano no fue creado por un conquistador como Sargón en Acadia, Tutmosis en Egipto, Nabucodonosor en Babilonia, Ciro el Grande en Persia, Alejandro Magno en Grecia o el emperador Chandragupta de la India. El Imperio Romano fue creado por una república. El Imperio Romano creció por una especie de necesidad a través de nuevas fuerzas concentradoras y unificadoras que iban ganando cada vez más poder en los asuntos humanos. Pero primero es necesario dar alguna idea del estado de cosas en Italia en los siglos inmediatamente anteriores a la aparición de Roma en la historia del mundo. Italia antes del año 1200 a.C. probablemente seguía habitada principalmente por personas originarias de la cuenca del Mediterráneo. Esta población aborigen era probablemente escasa y atrasada. Pero ya en Italia, como en Grecia, pueblos provenientes de Asia Central se desplazaban hacia el sur. Hacia el año 1000 a.C. los inmigrantes provenientes de Asia Central se habían asentado en la mayor parte del norte y el centro de Italia. Al igual que en Grecia, estos migrantes se habían casado con los habitantes de la región y habían establecido una nueva lengua más afín al celta que a cualquier otra. Mientras tanto, los griegos se habían establecido en Grecia y ahora se hacían a la mar cruzando hacia el sur de Italia y Sicilia, donde se establecieron. Posteriormente los griegos establecieron colonias a lo largo de la Riviera Francesa y fundaron Marsella sobre el emplazamiento de una antigua colonia fenicia. Otro pueblo interesante también había llegado a Italia por mar. Se trataba de un pueblo robusto a juzgar por las imágenes que conservan de sí mismos. Muy probablemente se trataba de una tribu que estaba siendo expulsada de Grecia, Asia Menor y las islas intermedias por los griegos. A esta tribu se le llamaba etruscos. Estos etruscos eran conocidos incluso en la antigüedad por su origen asiático y resulta tentador, aunque probablemente injustificable, relacionar esta tradición con la Eneida, la epopeya simulada del poeta latino Virgilio, en la que se atribuye la civilización latina a inmigrantes troyanos de Asia Menor. Este pueblo etrusco conquistó la mayor parte de Italia al norte del río Tíber, arrebatando el territorio a las tribus que vivían dispersas por el país. Probablemente los etruscos gobernaron a una población italiana subyugada, invirtiendo así la situación que ocurría en Grecia. Alrededor del año 750 a.C. ya existían también los establecimientos de los comerciantes fenicios a lo largo de las costas de África y España. De esos establecimientos fenicios, Cartago era el principal. De todos los pueblos que habitaban Italia, los etruscos eran con diferencia los más civilizados. Los etruscos construían robustas fortalezas de tipo arquitectónico micénico. Los etruscos poseían una industria metalúrgica. Los etruscos utilizaban cerámica griega importada de gran calidad. Las tribus latinas del otro lado del río Tíber eran en comparación bárbaras. Los latinos seguían siendo un pueblo agrícola rudo. El centro de su culto era un templo al dios tribal llamado Júpiter, localizado en el monte Albano. Allí se reunían para sus principales festividades, muy al estilo de las primeras reuniones tribales. Este lugar de reunión no era una ciudad. Era un lugar alto que fungía como punto de reunión. No había población permanente en el monte Albano. Sin embargo, existían 12 municipios en la Liga Latina. En un punto del río Tíber había un vado y ahí se desarrollaba el comercio entre latinos y etruscos. En este vado se originó Roma. Los comerciantes se reunían allí. Los refugiados que huían de otros lugares encontraron asilo y ocupación en este centro comercial.
Sobre las 7 colinas cercanas al vado surgieron varios asentamientos que finalmente se fusionaron en una sola ciudad. La mayoría de la gente ha oído la historia de los hermanos Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. La leyenda señala que siendo niños Rómulo y Remo fueron expuestos a la intemperie y protegidos y amamantados por una loba. Los historiadores modernos atribuyen poco valor a este relato. La península italiana no era entonces la tierra radiante de viñedos y olivares en la que se ha convertido. La península italiana seguía siendo una región agreste de pantanos y bosques donde los agricultores pastaban su ganado y cultivaban sus tierras. La ciudad de Roma era la frontera entre lo latino y lo etrusco y no se encontraba en una posición defensiva muy sólida. Al principio quizás hubo reyes latinos en Roma. Luego parece que la ciudad cayó en manos de gobernantes etruscos cuya conducta tiránica condujo finalmente a su expulsión. Fue entonces cuando la ciudad de Roma se convirtió en una república de habla latina. Los reyes etruscos fueron expulsados de Roma en el siglo VI a.C. mientras los sucesores de Nabucodonosor gobernaban con la tolerancia de los medos en Babilonia. Al mismo tiempo Confucio buscaba un rey para reformar los desórdenes de China. Por esa época el fundador del budismo Gautama Buda enseñaba el camino a sus discípulos en la ciudad de Benarés. No podemos dar detalles de la lucha entre romanos y etruscos. Los etruscos eran los mejor armados, más civilizados y más numerosos. Probablemente los romanos hubieran tenido dificultades para enfrentarse solos a los etruscos. Pero dos desastres les ocurrieron a los etruscos que los debilitaron tanto que los romanos finalmente lograron dominarlos por completo. El primero fue una guerra con los griegos de la ciudad de Siracusa en Sicilia. Esta guerra que destruyó la flota etrusca en el año 474 a.C. El segundo desastre fue una gran incursión de los galos desde el norte hacia Italia. Los galos invadieron el norte de Italia y ocuparon el valle del río Po hacia finales del siglo V a.C. Un par de siglos más tarde los galos se extenderían hacia Grecia y Asia Menor estableciéndose en Galacia. Los etruscos quedaron así atrapados entre la espada y la pared. Tras una larga e intermitente guerra los romanos consiguieron capturar la fortaleza de Etrusca de Veii. La fortaleza etrusca de Veii estaba situada a pocos kilómetros de la ciudad de Roma. La fortaleza etrusca de Veii había supuesto una gran amenaza y una molestia para los romanos. Es a este periodo de lucha contra los monarcas etruscos al que se refieren los poemas de la antigua Roma del poeta inglés Thomas Babington Macaulay. Pero la invasión de los galos fue una de esas convulsiones de naciones que no dejan nada como estaba. Los galos continuaron sus incursiones por toda la península itálica devastando toda Etruria. Los galos tomaron y saquearon la ciudad de Roma en el año 390 a.C. Según leyendas romanas, la ciudadela del Monte Capitolio resistió. Según la leyenda, los galos también hubieran tomado la ciudadela del Monte Capitolio por sorpresa durante la noche de no ser por ciertos gansos que se despertaron y comenzaron a lanzar graznidos inquietando a la guarnición romana que defendía el lugar. Los galos mal equipados para operaciones de asedio y quizás enfermos en su campamento fueron comprados con oro por los romanos y partieron de nuevo hacia el norte. Aunque los galos realizaron incursiones posteriores, nunca volvieron a llegar a la ciudad de Roma. El líder de los galos que saquearon Roma se llamaba Breno. Se cuenta que mientras se pesaba el oro del rescate surgió una disputa entre romanos y galos. Breno arrojó su espada a la balanza diciendo, «¡Ay de los vencidos!». Esa frase ha rondado las discusiones sobre todos los rescates e indemnizaciones posteriores hasta la actualidad. Durante medio siglo después de esta experiencia la ciudad de Roma se vio envuelta en una serie de guerras para establecerse a la cabeza de las tribus latinas. El incendio y saqueo de la ciudad de Roma a manos de los galos parece haber estimulado las energías de los romanos en lugar de debilitarlas. Por mucho que hubieran sufrido los romanos, la mayoría de sus vecinos sufrieron más. Para el 290 a.C. la ciudad de Roma era la ciudad dominante de toda Italia central desde el río Arno hasta el sur de Nápoles. La ciudad de Roma había conquistado por completo a los etruscos. Las fronteras de la República Romana se extendían con las de los galos al norte y con las regiones de Italia bajo dominio griego, la Magna Grecia, al sur. A lo largo de la frontera gala se habían establecido guarniciones y ciudades coloniales. Sin duda fue debido a esa línea de defensa que las incursiones de los galos se desviaron hacia el este rumbo a los Balcanes.
Los griegos que vivían en Sicilia y el sur de Italia estaban divididos en varios gobiernos municipales separados. Las ciudades de Siracusa y Tarento eran las principales ciudades griegas y no tenían una norma común de dirección ni política. Eran independientes una de la otra. Pero ahora las ciudades griegas de Siracusa y Tarento estaban alarmadas por la expansión del poder romano. Así que las ciudades griegas de Siracusa y Tarento buscaron ayuda al otro lado del mar Adriático y la encontraron en las ambiciones del rey Pirro de la ciudad griega de Epiro. Las ciudades griegas de Siracusa y Tarento estaban atrapadas entre los romanos y el rey Pirro. Las ciudades griegas de Siracusa y Tarento se encontraban en una situación muy similar a la que había experimentado Grecia cuando se encontró en medio de los macedonios y los persas medio siglo antes. La ciudad de Epiro se localiza en la parte de Grecia más cercana al talón de la península de Italia. La ciudad de Epiro también fue la patria de Olimpia, la madre de Alejandro Magno. En los cambios caleidoscópicos del mapa que siguieron a la muerte de Alejandro Magno, la ciudad de Epiro a veces se vio invadido por Macedonia y a veces se independizó. El rey Pirro de Epiro era pariente de Alejandro Magno. El rey Pirro de Epiro era un monarca hábil y emprendedor. El rey Pirro de Epiro parece que había ya planeado una guerra conquista para apoderarse de Italia y Sicilia. El rey Pirro de Epiro comandaba un ejército admirable contra el cual las levas romanas al principio poco pudieron hacer. Las levas romanas eran inexpertas. El ejército del rey Pirro de Epiro incluía todos los recursos militares establecidos de la época, una falange de infantería, caballería tesalia y 20 elefantes de combate procedentes del este. El rey Pirro de Epiro derrotó a los romanos en la ciudad de Heraclea en el año 280 a.C. Y el rey Pirro de Epiro derrotó nuevamente a los romanos en la batalla de la ciudad de Ausculum en el año 279 a.C. Esta batalla ya fue en el propio territorio dominado por los romanos. Pero entonces el rey Pirro de Epiro, en lugar de perseguir a los romanos, pactó una tregua con ellos. Entonces el rey Pirro de Epiro centró su atención en la conquista de Sicilia. Eso provocó que la ciudad fenicia de Cartago se aliara con la ciudad griega de Siracusa para combatir al rey Pirro de Epiro. La ciudad fenicia de Cartago utilizó su poder marítimo para hacer frente al rey Pirro de Epiro. Cartago no podía permitirse el establecimiento de una potencia tan fuerte tan cerca de ella en la isla de Sicilia. En aquellos días la ciudad de Roma les parecía a los cartagineses una amenaza mucho menor que la posibilidad de que otro Alejandro Magno gobernara Sicilia. Por lo tanto, una flota cartaginesa apareció frente a la desembocadura del río Tíber para animar o inducir a los romanos a reanudar la lucha contra el rey Pirro de Epiro. Y fue así como Roma y Cartago se aliaron definitivamente contra el invasor. Esta interposición de Cartago fue fatal para el rey Pirro de Epiro. Sin una batalla decisiva, el poder del rey Pirro de Epiro se debilitó. Tras una desastrosa batalla en Benevento, el rey Pirro de Epiro tuvo que retirarse a Epiro en el año 275 a.C. Se cuenta que cuando el rey Pirro de Epiro abandonó Sicilia, afirmó que la había dejado como un campo de batalla para Roma y Cartago. El rey Pirro de Epiro murió 3 años después en una batalla en las calles de la ciudad griega de Argos. La flota cartaginesa ganó la guerra contra Pirro y Roma se llevó la mitad de la victoria. Tras la guerra, la isla Sicilia cayó completamente bajo el control de Cartago y Roma se situó a la vanguardia de Italia contemplando a su nuevo rival al otro lado del estrecho de Mesina. 11 años después, en el año 264 a.C., se cumplió la profecía de Pirro y comenzó la primera guerra entre Roma y Cartago. Era la primera de las 3 guerras púnicas. Escribimos Roma y los romanos. Pero todavía tenemos que explicar qué clase de personas eran estas que desempeñaban un papel de conquista que hasta entonces solo habían desempeñado monarcas capaces y agresivos. Roma en el siglo V a.C. era una república. Era una república muy similar a una república aristocrática griega. Los primeros relatos de la vida social de Roma nos ofrecen una imagen de una comunidad muy primitiva. En la segunda mitad del siglo V a.C., Roma aún era una comunidad aristocrática de campesinos libres que ocupaba una superficie de casi 640 kilómetros cuadrados con una población que no superaba los 150.000 habitantes. La población romana estaba completamente dispersa por el campo y estaba dividida en 17 distritos o tribus rurales.
La mayoría de las familias poseían una pequeña propiedad y una cabaña propia donde padre e hijos vivían y trabajaban juntos cultivando principalmente trigo con alguna franja de vid u olivo esporádicamente. Sus pocas cabezas de ganado pastaban en las tierras comunales vecinas. Los romanos fabricaban sus propias ropas y aperos de labranza. Solo en raras ocasiones y en ocasiones especiales los romanos se dirigían a la ciudad fortificada que era el centro tanto de su religión como de su gobierno. Allí en la ciudad fortificada se encontraban los templos de los dioses, las casas de los ricos y las tiendas de los artesanos y comerciantes. En la ciudad fortificada se podía intercambiar trigo, aceite o vino en pequeñas cantidades por sal o herramientas toscas y armas de hierro. Esta comunidad seguía la tradición habitual de dividirse en ciudadanos aristocráticos y ciudadanos comunes. En Roma a los ciudadanos aristocráticos se les decían patricios y a los ciudadanos comunes se les decía plebeyos. Patricios y plebeyos por igual eran ciudadanos de la República. El esclavo o extranjero no tenía mayor participación en los asuntos públicos de Roma al igual que ocurría en Grecia. Pero la constitución política de Roma se diferenciaba de cualquier constitución política griega en que gran parte del poder gobernante recaía en un órgano llamado el Senado. El Senado no era puramente un órgano de miembros hereditarios ni directamente elegido y representativo. El Senado era un órgano nominado. En el período anterior los miembros del Senado se nominaba únicamente entre los patricios. En la época en que los reyes gobernaban Roma, era el rey quien nominaba a los senadores. Pero tras la expulsión de los reyes de Roma en el año 510 a.C., el gobierno supremo recayó en dos gobernantes electos, los cónsules. A partir de entonces fueron los cónsules quienes se encargaron de nombrar a los senadores. En los primeros tiempos de la República Romana solo los patricios podían ser cónsules o senadores. La participación de los plebeyos en el gobierno consistía simplemente en el derecho a votar por los cónsules y otros funcionarios públicos. Pero incluso para ese propósito los votos de los plebeyos no tenían el mismo valor que los de sus conciudadanos patricios. Pero los votos de los plebeyos tenían suficiente peso como para inducir a muchos de los candidatos patricios a manifestar una preocupación más o menos sincera por las quejas plebeyas. Además, en las primeras etapas de la República Romana los plebeyos no solo estaban excluidos de los cargos públicos sino también estaba prohibido el matrimonio entre plebeyos y patricios. La administración de la República Romana era evidentemente un asunto de patricios. La primera fase de la vida romana fue por lo tanto una aristocracia muy marcada. La historia interna de Roma durante los 2 siglos y medio transcurridos entre la expulsión del último rey etrusco Tarquino el Soberbio y el comienzo de la Primera Guerra Púnica en el año 264 a.C. fue en gran medida una lucha por el poder entre los patricios y los plebeyos. De hecho fue estrechamente paralela a la lucha entre la aristocracia y la democracia en las ciudades-estado de Grecia. En Roma como en el caso de Grecia había clases enteras en la comunidad que estaban completamente al margen y al margen de la lucha. Entre ellos se encontraban esclavos, esclavos libertos, hombres libres sin propiedades, extranjeros, etc. Otro término mal empleado es el término romano proletariado. En la actualidad proletariado se refiere a todas las personas sin propiedades en un estado moderno. En Roma el proletariado eran una división electoral de ciudadanos plenamente cualificados cuyas propiedades eran inferiores a 10.000 haces de cobre, equivalentes a 275 libras esterlinas. En Roma el valor del proletariado para el Estado residía en que constituían familias de ciudadanos. La palabra prole significaba descendientes. De entre las filas del proletariado romano se reclutaban los colonos que iban a fundar nuevas ciudades latinas o soldados que se enviaban a guarnecer puntos importantes. El proletariado romano eran de un origen muy distinto al de los esclavos, al de los esclavos libertos o a la población marginal de la ciudad. Es una lástima que el debate político moderno se vea confundido por el uso inexacto del término proletariado. El proletariado romano no tiene equivalente moderno exacto y no expresa nada real en la clasificación social moderna. Podemos permitirnos ignorar en este resumen la gran cantidad de detalles de esta lucha entre patricios y plebeyos. La lucha entre patricios y plebeyos en Roma fue una lucha que demostró que los romanos eran un pueblo de carácter singularmente astuto, que jamás forzaba las cosas hasta una crisis destructiva, sino que, dentro de los límites de su discreción eran duros y avariciosos.
Los patricios romanos hicieron un uso mezquino de sus ventajas políticas para enriquecerse mediante las conquistas nacionales a costa no solo del enemigo derrotado sino también del plebeyo romano más pobre. El plebeyo romano era obligado a combatir y sus granjas eran descuidadas durante su servicio militar. Más aún, los plebeyos romanos se endeudaban mientras combatían contra ejércitos extranjeros. Peor aún, los plebeyos romanos fueron expulsados de cualquier parte de las tierras conquistadas. Y los patricios romanos se repartieron entre ellos las tierras conquistadas. La introducción del dinero en la vida romana probablemente aumentó las facilidades del usurero y las dificultades del deudor. Tres tipos de presión consiguieron que los plebeyos obtuvieran una mayor participación en el gobierno del país y los beneficios que Roma recibía a medida que ésta se hacía más poderosa. El primero de ellos fue la huelga general plebeya. Los plebeyos romanos parecen haber inventado la huelga. En 2 ocasiones los plebeyos romanos marcharon directamente hacia Roma amenazando con construir una nueva ciudad más arriba del río Tíber. Y en esas 2 ocasiones esta amenaza resultó decisiva. El segundo método de presión de los plebeyos romanos fue la amenaza de crear una tiranía. En la ciudad de Atenas Pisístrato se alzó con el poder gracias al apoyo de los más pobres. En Roma en la mayoría de los períodos de descontento plebeyo se encontraba algún hombre ambicioso dispuesto a erigirse en líder y arrebatarle el poder al Senado. Durante mucho tiempo los patricios romanos fueron lo suficientemente astutos como para derrotar a cualquier tirano potencial cediendo hasta cierto punto ante los plebeyos. En Roma había patricios de espíritu grande y visión de futuro suficientes para insistir en la necesidad de reconciliación con los plebeyos. En el año 509 a.C. el cónsul Valerio Poplicola decretó que siempre que la vida o los derechos de cualquier ciudadano estuvieran en juego los magistrados debían apelar ante la Asamblea General. Esta Lex Valeria era el habeas corpus de Roma y liberaba a los plebeyos romanos de los peores peligros de la venganza clasista en los tribunales. En el año 494 a.C. se produjo el primer golpe. Tras la guerra latina la presión de las deudas se había vuelto excesiva y los plebeyos vieron con indignación cómo sus amigos que a menudo habían servido al Estado con valentía en las legiones eran encadenados y reducidos a la esclavitud a petición de los acreedores patricios. Tras una guerra victoriosa contra los volscos los legionarios se negaron a obedecer a los cónsules y marcharon aunque sin ningún desorden al monte sacro más allá del río Ani. Allí los legionarios romanos se prepararon para fundar una nueva ciudad ya que en la antigua se les negaban los derechos de ciudadanía. Los patricios se vieron obligados a ceder, y los plebeyos al regresar a Roma tras la primera secesión recibieron el privilegio de tener sus propios oficiales, tribunos y ediles. En el 486 a.C. surgió Espurio Casio, un cónsul que promulgó una ley agraria que garantizaba tierras públicas para los plebeyos. Pero al año siguiente fue acusado de aspirar al poder real y condenado a muerte. Su ley nunca entró en vigor. A esto le siguió una larga lucha por parte de los plebeyos para que las leyes de Roma se plasmaran por escrito de modo que ya no tuvieran que confiar en la memoria patricia. Entre el año 451 y el año 450 a.C. se publicó la Ley de las 12 Tablas. La Ley de las 12 Tablas era la base de todo el derecho romano. Pero para que se formularan las 12 tablas se nombró un comité de 10, el decemvirato. El decemvirato reemplazó a los magistrados ordinarios. Un segundo decemvirato intentó una especie de contrarrevolución aristocrática bajo las órdenes de Apio Claudio. Los plebeyos se retiraron por segunda vez al Monte Sacro y Apio Claudio se suicidó en prisión. En el año 440 se produjo una hambruna y un segundo intento de fundar una tiranía popular para resolver los males populares por parte de Espurio Maleio. Espurio Maleio era un plebeyo rico. La rebelión terminó con el asesinato de Espurio Maleio. Tras el saqueo de la ciudad de Roma por los galos en el año 390 a.C., Marco Manlio se alzó como líder popular. Marco Manlio había estado al mando de la guardia que defendía la ciudadela del Monte Capitolio cuando los gansos lo salvaron. En esa época los plebeyos sufrían gravemente la usura y la especulación de los patricios tras la guerra. Los plebeyos contraían cuantiosas deudas para reconstruir y repoblar sus granjas. Marco Manlio gastó su fortuna en liberar a los deudores. Fue acusado por los patricios de intenciones tiránicas. Marco Manlio fue condenado y sufrió el destino de los traidores condenados en Roma. Marco Manlio fue arrojado desde la roca Tarpeya. La roca Tarpeya era un precipicio en la misma colina capitolina que Marco Manlio había defendido durante la guerra contra los galos.
En el año 376 a.C., Licinio inició una larga lucha contra los patricios al presentar ciertas propuestas. Licinio era uno de los 10 tribunos del pueblo. A las propuestas se les conoció como rogaciones licinianas y establecían un límite a la cantidad de tierras públicas que podía tomar un ciudadano, dejando así una parte para todos. Las rogaciones licinianas también estipulaban que las deudas pendientes se condonarían sin intereses al pagar el capital principal. Otra disposición de las rogaciones licinianas era que en adelante al menos uno de los dos cónsules sería plebeyo. Esto precipitó una guerra civil que duró 10 años. El poder plebeyo para detener negocios mediante el veto de sus representantes, los tribunos, se ejerció plenamente. En casos de extrema necesidad nacional era costumbre dejar de lado a todos los demás magistrados y nombrar a un líder denominado dictador. En Roma ya se había hecho algo similar en tiempos de necesidad militar. Pero ahora los patricios instauraron un dictador en plena paz con la idea de aplastar por completo a Licinio. Los patricios nombraron a Camilo como dictador. Camilo había sitiado y arrebatado la ciudad de Velles a los etruscos. Pero Camilo era un hombre más sabio que sus partidarios patricios. Camilo logró un compromiso entre plebeyos y patricios. En el año 366 a.C. se concedieron la mayoría de las demandas de los plebeyos. Camilo entonces dedicó un templo a la concordia y renunció a su poder. A partir de entonces la lucha entre patricios y plebeyos se apaciguó. Esto se debió, entre otras influencias, a la disminución de las diferencias sociales entre patricios y plebeyos. El comercio llegaba a Roma con un poder político creciente, y muchos plebeyos se enriquecían y muchos patricios se empobrecían relativamente. Un cambio en la ley posibilitó los matrimonios entre patricios y plebeyos. La mezcla social se estaba produciendo. Los plebeyos ricos se volvían oligárquicos en hábitos y simpatías. Al mismo tiempo surgían en Roma nuevas clases con nuevos intereses y sin poder político. Particularmente abundantes eran los libertos, los esclavos liberados. Los libertos en su mayoría eran artesanos, aunque algunos de ellos eran comerciantes que se enriquecían. El Senado ya no era un órgano puramente patricio. Varios cargos oficiales estaban ahora abiertos a los plebeyos. Más aún era posible que plebeyos se convirtieran en senadores. El Senado se estaba convirtiendo en una asamblea de todos los hombres ricos, capaces, enérgicos e influyentes del Estado. El poder romano se expandía y a medida que lo hacía las antiguas oposiciones de clase de la primitiva comunidad latina perdían su sentido. Las clases sociales estaban siendo reemplazadas por nuevas asociaciones y nuevos antagonismos. Hombres ricos de todos los orígenes se unían en un interés común contra las ideas comunistas de los pobres. En el año 390 a.C. Roma era una pequeña y miserable ciudad en las fronteras de Etruria. E incluso la ciudad había sido saqueada por los galos. Pero en el año 275 a.C. la ciudad de Roma gobernaba y unificaba toda Italia desde el río Arno hasta el estrecho de Mesina. El compromiso de Camilo en el año 367 a.C. había puesto fin a las disensiones internas y le había dado a los romanos la libertad para expandirse por el mundo. Y la misma peculiar combinación de sagacidad y egoísmo agresivo que había distinguido la guerra de sus órdenes en el interior y permitido a su población lograr un equilibrio de poder sin catástrofes marca su política exterior. Roma comprendía el valor de los aliados. Los aliados podían integrarse tanto en el exterior como en el interior. En aquellos días Roma podía ceder a los deseos de sus aliados con cierta imparcialidad y cordura. Ahí residía el peculiar poder de Roma. En eso triunfó donde Atenas había fracasado notoriamente. La democracia ateniense sufrió mucho por la estrechez del patriotismo que es la ruina de todas las naciones. Atenas para los atenienses fue el principio rector de su gobierno. Pese a su sabiduría política, los atenienses impusieron impuestos a los extranjeros, a los aliados y a los territorios conquistados. Incluso Pericles utilizó los fondos de los aliados para embellecer la ciudad de Atenas. Consecuentemente, Atenas era detestada y envidiada por las propias ciudades miembro de su imperio. Los desastres de Atenas no fueron sentidos ni compartidos como tales por las ciudades sometidas. Los senadores romanos más astutos y nobles antes de que la primera guerra púnica agotara su fuerza moral e iniciara su degeneración no solo estaban dispuestos en última instancia a compartir sus privilegios con la masa de su propio pueblo, sino que también ansiaban incorporar a sus antagonistas más acérrimos en igualdad de condiciones. Los romanos extendieron la ciudadanía con cautela pero de forma constante. Los habitantes de muchas ciudades conquistadas se convirtieron en ciudadanos romanos con incluso el derecho a voto en el gobierno.
Otras ciudades conquistadas gozaron de autogobierno y el derecho a comerciar con Roma o casarse con un romano. Se establecieron guarniciones de ciudadanos de pleno derecho en puntos estratégicos, y se establecieron colonias con privilegios variables entre los pueblos puramente conquistados. La necesidad de mantener abiertas las comunicaciones en esta gran y creciente masa de ciudadanos fue evidente desde el principio. La imprenta y el papel aún no estaban disponibles para el intercambio, pero un sistema de caminos importantes siguió al latín y al dominio romano. La primera de estos caminos fue la Vía Apia. La Vía Apia se extendía desde Roma hasta el talón de la península italiana. La Vía Apia fue iniciada por el censor Apio Claudio en el año 312 a.C. El censor Apio Claudio no debe confundirse con el decemviro llamado Apio Claudio y que vivió un siglo antes. Según un censo realizado en el año 265 a.C., ya había en los dominios romanos 300.000 ciudadanos. Todos los ciudadanos compartían un interés común por el bienestar del Estado. Pero también los ciudadanos estaban un poco afectados por la monarquía difusa que gobernaba la República. Esta situación era algo absolutamente nuevo en la historia de la humanidad. Hasta entonces todos los estados, reinos e imperios importantes habían sido comunidades por mera obediencia a un líder o un monarca. Del talante y carácter del monarca en turno dependía irremediablemente el bienestar público. Previamente ninguna república había logrado ser algo más que una ciudad-estado. El llamado Imperio Ateniense era simplemente una ciudad-estado que dirigía a sus aliados y a las ciudades subyugadas. Pero en pocas décadas la República Romana estaba destinada a extender su ciudadanía hasta el Valle del Po para asimilar a los galos afines. Los galos reemplazaron su lengua por el latín y fundaron una ciudad latina llamada Aquilea en la misma cabecera del mar Adriático. En el año 89 a.C., todos los habitantes libres de Italia se convirtieron en ciudadanos romanos. Y en el año 212 después de Cristo la ciudadanía se extendió a todos los hombres libres del Imperio Romano. Este extraordinario crecimiento político fue sin duda el precursor de todos los estados modernos de tipo occidental. Resulta por lo tanto tan interesante para el estudioso de la política analizar la situación de la República Romana. Estudiar la República Romana es para un politólogo como lo es para un zoólogo estudiar a un fósil anfibio del período carbonífero o al fósil de un Archaeopteryx para analizar el desarrollo de los seres vivos. La República Romana es el tipo primitivo del orden político ahora dominante en el mundo. Las experiencias de la República Romana arrojan luz sobre toda la historia política posterior. Un resultado natural del crecimiento de una democracia de cientos de miles de ciudadanos dispersos por la mayor parte de Italia fue el aumento del poder del Senado. Durante el desarrollo de la constitución política romana se habían dado diversas formas de asamblea popular, asamblea plebeya, asamblea por tribus, asamblea por centurias, etc. No podemos entrar aquí con detalle en la variedad de asambleas existentes en la historia de Roma. Pero en Roma se estableció la idea de que la asamblea popular tenía el poder de promulgar leyes. Cabe destacar que existía una especie de gobierno paralelo en este sistema. La asamblea por tribus o por centurias era una asamblea de todo el cuerpo ciudadano donde participaban patricios y plebeyos juntos. La asamblea de los plebeyos era por supuesto una asamblea solo de la clase plebeya. Cada asamblea tenía sus propios funcionarios. Mientras Roma era un pequeño estado de 30 kilómetros cuadrados, era posible reunir algo así como una asamblea representativa del pueblo. Sin embargo, es evidente que con los medios de comunicación existentes en Italia en aquel entonces a la gran mayoría de los ciudadanos les resultaba imposible siquiera mantenerse informados de lo que ocurría en Roma, y mucho menos participar activamente en la vida política. El filósofo griego Aristóteles en su obra titulada La Política ya había señalado la virtual privación del derecho al voto de los votantes que vivían fuera de la ciudad y se dedicaban a las actividades agrícolas. Esta privación debida a dificultades mecánicas afectaba a la gran mayoría de los ciudadanos romanos. Con el crecimiento de Roma una debilidad inesperada se apoderó de la vida política a través de estas causas. La Asamblea Popular se convirtió cada vez más en una reunión de políticos oportunistas y de la gentuza de la ciudad. La Asamblea Popular cada vez era menos una representación de los ciudadanos comunes y dignos. La Asamblea Popular llegó a su punto más cercano al poder y la dignidad en el siglo IV a.C. Desde ese período la influencia de la Asamblea Popular fue decayendo progresivamente. Al mismo tiempo el nuevo Senado ya no era un cuerpo exclusivamente integrado por patricios con una tradición homogénea y en general noble.
El Senado romano era un cuerpo de hombres ricos, ex magistrados, funcionarios poderosos, aventureros audaces y similares. Y el Senado se convirtió durante 3 siglos en el poder gobernante del mundo romano. Hay dos mecanismos conocidos desde entonces que podrían haber permitido que el gobierno popular de Roma continuara desarrollándose más allá de su clímax en la época de Apio Claudio el Censor a finales del siglo IV a.C. Pero ninguno de ellos se le ocurrió a la mentalidad romana. El primero de estos mecanismos podría haber sido el uso adecuado de la imprenta. En nuestro relato de la antigua ciudad de Alejandría ya hemos señalado el extraño hecho de que los libros impresos no aparecieron en el mundo en el siglo IV o III a.C. Este relato de los asuntos romanos nos obliga a repetir esa observación. Para la mentalidad moderna es evidente que un gobierno popular generalizado exige como condición necesaria para la salud un suministro constante de información correcta sobre los asuntos públicos a todos los ciudadanos y el mantenimiento del interés sobre los asuntos públicos entre los ciudadanos. Los gobiernos populares en los estados modernos que han surgido a ambos lados del Atlántico durante los 2 últimos siglos solo han sido posibles gracias a la ventilación más o menos honesta y exhaustiva de los asuntos públicos a través de la prensa. Pero en ese tiempo la única manera en que el gobierno de Roma podía comunicarse con cualquier grupo de sus ciudadanos en otro lugar era mediante el anticuado mecanismo de enviar un heraldo. Y con el ciudadano individual no podía mantener comunicación por ningún medio. El segundo mecanismo del cual los ingleses son los principales responsables en la historia de la humanidad y que los romanos nunca emplearon fue el casi igualmente obvio del gobierno representativo. Habría sido posible sustituir la antigua Asamblea Popular por una asamblea de delegados. Más adelante en la historia los ingleses a medida que el Estado crecía se dieron cuenta de esta necesidad. Años después en Inglaterra ciertos hombres fueron convocados al Palacio de Westminster para expresar y votar en defensa del sentir local. Y esos representantes fueron elegidos de forma más o menos formal para tal fin. Para una mentalidad moderna la situación romana parecía exigir tal modificación. Nunca se llevó a cabo en Roma la creación de una asamblea de representantes de los ciudadanos. En Roma el método para reunir a los miembros de la Asamblea Popular era mediante la proclamación de un heraldo. Esa proclama era necesariamente inaudible para la mayor parte de los ciudadanos romanos. La proclama se hacía 17 días antes de la fecha de la reunión. Los augures eran sacerdotes de adivinación que Roma había heredado de los etruscos. Los augures examinaban las entrañas de los animales sacrificados la noche anterior a la asamblea, y si consideraban oportuno declarar que estos sangrientos presagios eran desfavorables, la asamblea popular se disolvía. Pero si los augures informaban que los hígados eran propicios, se oía entonces un gran toque de cuernos desde el monte Capitolio y desde las murallas de la ciudad, y solo entonces la asamblea popular iniciaba sus actividades. La Asamblea Popular se celebraba al aire libre, ya fuera en el pequeño foro bajo el Capitolio o en un nicho aún más pequeño que daba al foro. La Asamblea Popular también se realizaba en el campo de ejercicios militares, el Campo de Marte. Ahora el Campo Marte es la zona más concurrida de la Roma moderna, pero entonces un espacio abierto. Los trabajos de la Asamblea Popular comenzaban al amanecer con la oración. No había asientos para los asistentes y esto probablemente ayudó a reconciliar al ciudadano con la regla de que todo terminaba al atardecer. Tras la oración de apertura se debatían las medidas que la Asamblea Popular debía considerar y se leían las propuestas presentadas. ¿No es sorprendente que en las asambleas populares no se distribuyeran copias impresas? Si se distribuyeron copias debieron ser manuscritas y cada una de esas copias debió estar sujeta a errores y falsificaciones deliberadas. Al parecer no se permitían preguntas durante la Asamblea Popular. Los particulares podían dirigirse a la Asamblea con el permiso del magistrado que presidía la reunión. La multitud procedía entonces a entrar en recintos similares a corrales de ganado según sus tribus, y cada tribu votaba sobre la medida en consideración. La decisión era tomada entonces no por la mayoría de los ciudadanos sino por la mayoría de las tribus. La decisión de la Asamblea Popular era entonces anunciada por los heraldos. La Asamblea Popular por centurias era muy similar en su carácter, salvo que en lugar de 35 tribus participaban 373 centurias. Una centuria romana era una unidad militar básica del ejército de la antigua Roma. Una centuria romana estaba compuesta originalmente por unos 100 soldados y era liderada por un centurión. Para empezar la Asamblea Popular por centuria se hacía un sacrificio y una oración. Algunas centurias estaban compuestas por pocas personas, otras por muchísimas. Había 18 centurias de caballeros, equites.
Los equites originalmente eran hombres capaces de mantener un caballo y servir en la caballería. Posteriormente la caballería romana se convirtió en una distinción vulgar sin relevancia militar, intelectual ni moral. Los equites se convirtieron en una clase muy importante a medida que Roma comerciaba y se enriquecía. Durante un tiempo los equites fueron la verdadera clase motriz de la comunidad. Los senadores desde aproximadamente el 200 a.C. fueron excluidos del comercio. Los equites se convirtieron por lo tanto en los grandes hombres de negocios. Los equites también se encargaban de recaudar los impuestos. Había además 80 centurias integradas por hombres ricos con una riqueza mayor a los 100.000 haces. Los haces eran monedas de bronce que se utilizaban en Roma. Posteriormente los haces fueron reemplazados por los denarios. Los denarios eran monedas de plata. Había también 22 centurias de hombres con una riqueza mayor a los 75.000 haces. Había también 2 centurias de mecánicos y músicos. Los miembros del proletariado conformaban una centuria a su vez. Las decisiones tomadas en la Asamblea Popular por centurias era por la mayoría de las centurias. Es de extrañar que con el crecimiento del Estado romano y la complejidad de sus negocios el poder retrocediera de la Asamblea Popular al Senado. El Senado era un órgano comparativamente compacto que oscilaba entre 300 miembros como mínimo y 900 miembros como máximo. En el Senado participaban hombres que se ocupaban de grandes asuntos y negocios. Los miembros del Senado se conocían entre sí en mayor o menor medida, y tenían una tradición de gobierno y política. El poder de nombrar y convocar a los senadores se confirió en la República primero a los cónsules. Cuando tiempo después se crearon los censores se les transfirieron muchos de los poderes de los cónsules. Fue así como a los censores también se les concedió el poder de nombrar y convocar a los senadores. Apio Claudio fue uno de los primeros censores en ejercer ese poder. Apio Claudio inscribió a los esclavos libertos en las tribus y luego llamó a sus hijos a formar parte del Senado. Así hijos de esclavos libertos podrían ser senadores. Pero esta disposición de Apio Claudio fue chocante para los instintos conservadores de la época. Los cónsules no reconocieron el Senado creado por Apio Claudio. Los siguientes censores después del año 304 a.C. excluyeron de manera deliberada a los hijos de esclavos libertos del Senado. El intento de Apio Claudio, sin embargo, sirve para demostrar cuánto había progresado el Senado desde su condición original como un órgano puramente patricio. Al igual que la Cámara de los Lores británica contemporánea, el Senado romano se había convertido en una reunión de grandes empresarios, políticos enérgicos, aventureros exitosos, grandes terratenientes y similares. La dignidad patricia del Senado romano era una farsa pintoresca. Pero a diferencia de la Cámara de los Lores británica, el Senado romano estaba sujeto legalmente a la ineficiente Asamblea Popular que ya hemos descrito, y a los tribunos elegidos por la Asamblea Plebeya. El control legal del Senado sobre los cónsules y procónsules no era grande. El Senado romano tenía poco poder ejecutivo. Pero el prestigio y experiencia del Senado romano era su fuerza e influencia. Los intereses de los miembros del Senado romano eran naturalmente antagónicos a los intereses de la ciudadanía en general. Pero durante algunas generaciones esa gran masa de hombres comunes fue incapaz de expresar su desacuerdo con las actuaciones de la oligarquía que controlaba el Senado romano. El gobierno popular directo de un Estado mayor que una ciudad-estado ya había fracasado en Italia. Aún no existía educación pública, la prensa ni un sistema representativo. El gobierno popular directo había fracasado por estas meras dificultades mecánicas antes de la Primera Guerra Púnica. Pero su aparición es de enorme interés pues representa la primera aparición de un conjunto de problemas con los que toda la inteligencia política mundial lidia actualmente. El Senado se reunía habitualmente en una casa del Senado en el Foro. Pero en ocasiones especiales el Senado era convocado a reunirse en este o aquel templo. Cuando el Senado tenía que tratar con embajadores extranjeros o con sus propios generales se reunía en el campo de Marte fuera de las murallas de la ciudad de Roma. A los generales romanos no se les permitía entrar en la ciudad de Roma mientras estaban al mando de las tropas. Ha sido necesario abordar con bastante detalle la estructura política de la República Romana debido a su enorme importancia hasta nuestros días. La constitución política de Cartago no nos detendrá demasiado. Italia bajo el dominio romano era un país republicano. Cartago era mucho más antigua pero apenas era una ciudad republicana. Cartago tenía un imperio como Atenas. Pero su imperio estaba integrado por estados tributarios que no amaban a la ciudad de Cartago. Más aún en Cartago había una numerosa población de esclavos que naturalmente era desleal.
En la ciudad de Cartago había dos reyes electos llamados sufetas. Los sufetas en realidad eran equivalentes a los censores romanos. Su nombre semítico era el mismo que se usaba para los jueces judíos. En Cartago había una asamblea pública impotente y un senado de personajes destacados. Existían dos comités en el Senado de Cartago, el de los 104 y el de los 30. El Senado de Cartago constituían en realidad una oligarquía cerrada de los hombres más ricos e influyentes. El Senado informaba lo menos posible a sus aliados y conciudadanos. El Senado los consultaba lo menos posible a los ciudadanos de Cartago. El Senado de Cartago impulsaba planes en los que el bienestar de Cartago estaba sin duda subordinado a la ventaja de su propio grupo. El Senado de Cartago era hostil a los nuevos hombres o a las medidas novedosas. El Senado de Cartago confiaba en que una supremacía marítima que había durado 2 siglos debía ser parte de la naturaleza misma de las cosas. Sería interesante y no del todo inútil especular sobre qué habría sucedido con la humanidad si Roma y Cartago hubieran resuelto sus diferencias y forjado una alianza permanente en Occidente. Si Alejandro Magno hubiera vivido, podría haber viajado a Occidente y haber impulsado a estas dos potencias a crear una fusión de intereses. Pero eso no habría convenido a los planes y esplendores privados de la oligarquía cartaginesa. El nuevo Senado de la Gran Roma se estaba aficionando al saqueo y al otro lado del estrecho de Mesina lanzaba miradas codiciosas sobre las posesiones cartaginesas en Sicilia. Los senadores romanos eran codiciosos pero temían el poder marítimo cartaginés. Sin embargo, el patriotismo popular romano también sentía celos y temor hacia estos cartagineses y era menos propenso a calcular el coste de un conflicto. La alianza que Pirro, el rey de Epiro, había impuesto a Roma y Cartago se mantuvo vigente durante 11 años. Pero después de esos 11 años Roma estaba madura para lo que en la jerga política moderna se denomina una guerra ofensiva-defensiva. La ocasión se presentó en el 264 a.C. En aquella época la isla de Sicilia no estaba completamente en manos cartaginesas. El extremo oriental aún se encontraba bajo el poder del rey griego llamado Hierón, el rey de la ciudad de Siracusa. Hierón fue sucesor del rey Dionisio. Una banda de mercenarios que había estado al servicio de Siracusa se apoderó de la ciudad de Mesina en el año 289 a.C. El rey Hierón de Siracusa se vio obligado a tomar medidas para reprimir a los mercenarios en el año 270 a.C. Cartago estaba también vitalmente implicada en la represión de la piratería, así que acudió en ayuda del rey Hierón de Siracusa y estableció una guarnición cartaginesa en la ciudad de Mesina. Este fue un procedimiento totalmente justificable. Tras la destrucción de la ciudad de Tiro, la única guardiana capaz del derecho marítimo en el Mediterráneo era la ciudad de Cartago. Y la represión de la piratería era tarea de la ciudad de Cartago por costumbre y tradición. Los mercenarios de la ciudad de Mesina apelaron a Roma. La creciente envidia y temor hacia Cartago decidió al pueblo romano a ayudar a los mercenarios de Mesina. Se envió una expedición militar romana a la ciudad de Mesina bajo el mando del cónsul Apio Claudio. Este es el tercer Apio Claudio que hemos tenido que mencionar en esta historia. Así comenzó la primera de las series de guerras más desastrosas y costosas que jamás han ensombrecido la historia de la humanidad. Pero así es como un historiador imbuido de las fantásticas ideas políticas de nuestro tiempo se complace en escribir sobre esta perversa expedición. Los romanos sabían que estaban entrando en guerra con Cartago. Pero el instinto político del pueblo romano estaba en lo cierto, pues una guarnición cartaginesa en el estrecho de Sicilia habría sido una peligrosa amenaza para la paz de Italia. Así que protegieron la paz de Italia de esta amenaza mediante una guerra que duró casi un cuarto de siglo. En el proceso los romanos arruinaron su propia moral política adquirida lentamente. Los romanos capturaron la ciudad de Mesina. El rey Hierón desertó de los cartagineses para unirse a los romanos. Durante un tiempo la lucha se centró en la ciudad de Agrigento. Los romanos sitiaron la ciudad de Agrigento, y se produjo un período de guerra de trincheras. Ambos bandos sufrieron gravemente la peste y la irregularidad en los suministros. Los romanos perdieron 30.000 hombres, pero finalmente en el año 261 a.C. los cartagineses evacuaron la ciudad y se retiraron a sus ciudades fortificadas en la costa occidental de la isla de Sicilia. Los cartagineses podían abastecer sus ciudades en la isla de Sicilia fácilmente desde el continente africano y mientras mantuvieran su dominio marítimo podrían agotar cualquier esfuerzo romano contra ellos. Y entonces comenzó una nueva y extraordinaria fase de la guerra. Los romanos salieron al mar y para asombro de los cartagineses y de ellos mismos derrotaron a la flota cartaginesa.
Desde la época de la batalla de Salamina se había producido un considerable desarrollo de la arquitectura naval. En aquel entonces el tipo de acorazado dominante era el barco llamado trireme. El trireme era una galera con 3 filas de remos. El acorazado cartaginés líder era llamado quinquerreme. El quinquerreme era una galera mucho mayor con 5 filas de remos capaz de embestir o cortar los remos de cualquier embarcación más débil. Los romanos no contaban con quinquerremes para combatir a Cartago. Así que los romanos se pusieron a construir quinquerremes con la ayuda, según se dice, de una de estas embarcaciones cartaginesas que llegó a tierra. En 2 meses los romanos construyeron 100 quinquerremes y 30 triremes. Pero los romanos carecían de navegantes hábiles y de remeros experimentados. Estas deficiencias las remediaron los romanos en parte con la ayuda de sus aliados griegos y en parte inventando nuevas tácticas. Embestir o romper los remos del adversario exigía mayor destreza marinera de la que poseían los romanos. Ante esa situación los romanos decidieron abordar el barco enemigo y para tal fin construyeron una especie de largo puente levadizo en sus barcos sujeto a un mástil por una polea, y con garfios y púas en los extremos. Los romanos también cargaron sus galeras con soldados. Entonces, cuando un barco cartaginés embestía o se acercaba a este corbus, como se le llamaba el puente levadizo romano, podía bajarse y los abordadores podían abalanzarse sobre el barco enemigo. A pesar de su simpleza, este dispositivo resultó ser un éxito rotundo. El corbus romano cambió el curso de la guerra y el destino del mundo. La escasa inventiva necesaria para contrarrestar el corbus aparentemente no estaba al alcance de los gobernantes cartagineses. En la batalla de Milae en el año 260 a.C. los romanos obtuvieron su primera victoria naval y capturaron o destruyeron 50 navíos cartagineses. La gran batalla de Egnomo en el año 256 a.C. fue probablemente el mayor combate naval de la antigüedad. En la batalla de Egnomo participaron 700 u 800 grandes barcos. En la batalla de Egnomo los cartagineses demostraron que no habían aprendido nada de su anterior desastre. Los cartagineses superaron en maniobras navales a los romanos, pero el corbus romano los derrotó de nuevo. Los romanos hundieron 30 navíos cartagineses y capturaron 64. A partir de entonces la guerra continuó con violentas fluctuaciones de fortuna, pero con una continua demostración de la mayor energía, solidaridad e iniciativa de los romanos. Después de la batalla de Egnomo los romanos invadieron África por mar y enviaron un ejército insuficientemente apoyado. El ejército tuvo muchos éxitos y logró capturar la ciudad de Túnez. La ciudad de Túnez se localizaba a menos de 10 millas de la ciudad de Cartago. Pero entonces el ejército romano fue completamente derrotado. Más aún, los romanos perdieron su dominio marítimo a causa de una tormenta. Los romanos construyeron una segunda flota de 220 barcos en 3 meses. En el año 251 a.C. los romanos capturaron la ciudad de Palermo y derrotaron allí a un gran ejército cartaginés. En la batalla de Palermo los romanos capturaron 104 elefantes. Los romanos realizaron una procesión triunfal hacia Roma como esa ciudad nunca antes había visto. Los romanos también realizaron un asedio infructuoso a la ciudad de Lilibeo en la isla de Sicilia. La ciudad de Lilibeo era la principal fortaleza cartaginesa superviviente en la isla de Sicilia. En el año 249 a.C. nuevamente los romanos perdieron su segunda flota en una gran batalla naval en Drépano. Los romanos perdieron 180 de 210 buques. Ese mismo año los romanos perdieron una tercera flota de 120 acorazados y 800 transportes, en parte en batalla y en parte en una tormenta. Durante 7 años se desarrolló una especie de guerra entre los combatientes casi exhaustos. Era una guerra de incursiones y asedios débiles. Durante la guerra los cartagineses se llevaron la mejor parte en el mar. En el año 241 a.C. los romanos hicieron un último y supremo esfuerzo. Roma construyó una cuarta flota con 200 barcos y derrotó a las últimas fuerzas cartaginesas en la batalla de las Islas Egacias. Tras esta batalla la ciudad de Cartago pidió la paz. Según los términos de esta paz, toda la isla de Sicilia excepto los dominios de Hierón de Siracusa se convirtió en un territorio del pueblo romano. En la isla de Sicilia no se produjo un proceso de asimilación como el que se había practicado en Italia. Sicilia se convirtió en una provincia conquistada que pagaba tributos y obtenía beneficios como las provincias de los antiguos imperios. Además, la ciudad de Cartago pagó una indemnización de guerra de 3.200 talentos, unas 788.000 libras esterlinas. Durante 22 años hubo paz entre Roma y Cartago. Era una paz sin prosperidad.
Ambos combatientes sufrían la necesidad y la desorganización que acompañan natural y necesariamente a toda gran guerra. Los territorios de Cartago bullían en violentos disturbios. Los soldados cartagineses que regresaban de la guerra no recibían su paga. En consecuencia se amotinaban y saqueaban. Las tierras permanecían sin cultivar. Leemos sobre terribles crueldades cometidas por el general cartaginés Amílcar en la represión de estos disturbios. Amílcar crucifió a miles de personas para pacificar Cartago. Al mismo tiempo las islas de Cerdeña y Córcega se rebelaron al dominio cartaginés. La paz en Italia no fue mucho más feliz. Los galos se sublevaron y marcharon hacia el sur. Los romanos derrotaron y mataron a 40.000 galos en la batalla de Telamón. Es evidente que Italia estaba incompleta hasta que los dominios romanos llegaran a los Alpes. Se establecieron colonias romanas en el valle del río Po, y se comenzó la gran arteria hacia el norte, la Vía Flaminia. Muestra la degradación moral e intelectual de este período de posguerra en Roma es el hecho de que se propusieran y llevaran a cabo sacrificios humanos ante la amenaza de los galos. El antiguo derecho marítimo cartaginés se vio interrumpido, y el mar Adriático se llenó de piratas ilirios. Ante la amenaza de los piratas ilirios, Roma decidió invadir Iliria. Tras 2 guerras Iliria fue anexada como una segunda provincia romana. Los romanos enviaron expediciones militares para anexarse las islas de Cerdeña y Córcega. Cerdeña y Córcega eran provincias cartaginesas en rebelión. Con estas expediciones militares los romanos prepararon el terreno para la Segunda Guerra Púnica. La Primera Guerra Púnica había puesto a prueba y demostrado la relativa fuerza de Roma y Cartago. Con un poco más de sabiduría por ambas partes, con un poco más de magnanimidad por parte de Roma, nunca habría sido necesario reanudar la lucha. Pero Roma fue un conquistador despiadado. Roma se apoderó de Córcega y Cerdeña sin justa justificación. Más aún, Roma fijó un límite a los avances cartagineses en la península ibérica. Los romanos determinaron que los cartagineses no debían avanzar más allá del río Ebro. Había un fuerte partido en Cartago liderado por Anón a favor de la apaciguar Roma satisfaciendo todas sus demandas. Pero era natural que muchos cartagineses odiaran a Roma. Así comenzó esa antigua hostilidad entre las tierras del norte y el sur del Mediterráneo que perdura hasta nuestros días. A partir de entonces los habitantes del Mediterráneo tomaron bandos diferentes en religión, idioma, vestimenta y cultura. El odio es una de las pasiones que pueden dominar una vida y existe un temperamento muy propenso a él. Hay quienes ven la vida en términos de melodrama vengativo y están dispuestos a encontrar estímulo y satisfacción en espantosas demostraciones de justicia y venganza. Los miedos y celos aún conservan sus oscuras flores en nuestras vidas. Aún no hemos pasado 400 generaciones desde la antigua Edad de Piedra. Las grandes guerras como toda Europa dan a este temperamento odiador el máximo alcance. La codicia, el orgullo y la crueldad que la Primera Guerra Púnica había desatado producían ahora una rica cosecha de monomanía anti-extranjera. La figura destacada del lado de Cartago era un gran general y administrador llamado Amílcar Barca. Amílcar Barca ahora se disponía a burlar y destrozar a Roma. Amílcar Barca era el suegro de Asdrúbal y el padre de un joven llamado Aníbal. Aníbal estaba destinado a ser el enemigo más temido que jamás haya aterrorizado al Senado romano. La solución más obvia ante Cartago era reconstruir su flota y administración naval para recuperar su poderío marítimo. Pero al parecer Amílcar no pudo lograrlo. Como alternativa, Amílcar decidió organizar la península ibérica como base para un ataque terrestre contra Italia. Amílcar fue a la península ibérica como gobernador en el 236 a.C. Aníbal contó posteriormente que cuando él era un niño de 11 años su padre Amílcar le hizo jurar una hostilidad imperecedera al poder romano. Esta concentración casi demencial de los dones y las vidas de la familia Barca en la venganza es solo un ejemplo de la limitación y la amargura que las tensiones y la inseguridad generalizada de esta gran lucha produjeron en la mente de los hombres. Un cuarto de siglo de guerra había dejado a todo el mundo occidental miserable y hostil. Mientras Aníbal de 11 años hacía voto de odio eterno en una granja de Túsculo crecía un pequeño llamado Marco Porcio Catón. Marco Porcio Catón vivió hasta los 85 años y su pasión dominante parece haber sido el odio a cualquier felicidad humana que no fuera la suya. Marco Porcio Catón fue un buen soldado y tuvo una exitosa carrera política. Marco Porcio Catón ocupó un puesto en España y se distinguió por sus crueldades. Marco Porcio Catón se hizo pasar por un defensor de la religión y la moral pública y bajo este conveniente manto libró una guerra de por vida contra todo lo que fuera joven, elegante o agradable.
Quienquiera que despertara los celos de Marco Porcio Catón se ganaba su desaprobación moral. Marco Porcio Catón fue enérgico en el apoyo y la administración de todas las leyes contra la vestimenta, el adorno personal de las mujeres, los entretenimientos y la libre discusión. Marco Porcio Catón tuvo la fortuna de ser nombrado censor, lo que le otorgó un gran poder sobre la vida privada de las figuras públicas. Marco Porcio Catón pudo arruinar a sus oponentes públicos mediante escándalos privados. Marco Porcio Catón expulsó a Manlio del Senado por besar a su esposa a plena luz del día a la vista de su hija. Marco Porcio Catón persiguió la literatura griega, de la que hasta muy tarde fue totalmente ignorante. Marco Porcio Catón luego leyó y admiró al filósofo griego Demóstenes. Marco Porcio Catón escribió en latín sobre agricultura y las antiguas y olvidadas virtudes de Roma. Estos escritos arrojan mucha luz sobre sus cualidades. Una de las máximas de Marco Porcio Catón era que cuando un esclavo no duerme debe estar trabajando. Otra máxima de Marco Porcio Catón era que los bueyes viejos y los esclavos viejos deben venderse. Marco Porcio Catón dejó atrás el caballo de guerra que lo había llevado en sus campañas españolas al regresar a Italia para ahorrar flete. Marco Porcio Catón odiaba los jardines ajenos y cortó el suministro de agua para el uso de los jardines en Roma. Tras recibir invitados y al terminar la cena, Marco Porcio Catón salía a corregir cualquier negligencia en el servicio con una correa de cuero. Marco Porcio Catón admiraba profundamente sus propias virtudes e insistía en ellas en sus escritos. Marco Porcio Catón combatió en una batalla en las Termópilas contra Antíoco el Grande, el emperador del Imperio Seleucida. Marco Porcio Catón describió la batalla y afirmó sobre sí mismo: quienes vieron cargar a Marco Porcio Catón contra el enemigo para perseguirlo y derrotarlo declararon que Catón debía menos al pueblo de Roma que el pueblo de Roma le debía a Catón. En su vejez Marco Porcio Catón se volvió lascivo y se portó mal con una esclava. Finalmente, cuando el hijo de Marco Porcio Catón protestó por este desorden en su hogar común, Marco Porcio Catón decidió casarse con una joven esposa, la hija de su secretario, quien no estaba en condiciones de rechazar su oferta. No se sabe qué fue de la esclava. Probablemente Marco Porcio Catón la vendió. Este compendio de todas las antiguas virtudes romanas murió a una edad avanzada. Marco Porcio Catón era respetado y temido. Casi el último acto público de Marco Porcio Catón fue impulsar la Tercera Guerra Púnica y la destrucción definitiva de Cartago. Marco Porcio Catón había ido a Cartago como comisionado para resolver ciertas diferencias entre Cartago y Numidia. Pero Marco Porcio Catón quedó conmocionado y horrorizado al encontrar algunas evidencias de prosperidad e incluso de felicidad en Cartago. A partir de esa visita, Marco Porcio Catón concluía cada discurso que pronunciaba en el Senado graznando: Cartago debe ser destruida. Marco Porcio Catón era el tipo de hombre que saltó a la fama en Roma durante la lucha púnica. Y por el otro lado estaba Aníbal, quien sería el protagonista de la revancha cartaginesa. Por Marco Porcio Catón y por Aníbal podemos juzgar el tono y la calidad de la época. Roma y Cartago, las dos grandes potencias occidentales, se vieron mental y moralmente sometidas a las tensiones de la Primera Guerra Púnica. El lado malo de la vida prevalecía. La historia de la Segunda y la Tercera Guerras Púnicas no es evidentemente la historia de pueblos perfectamente cuerdos. Es absurdo que los historiadores escriban sobre los instintos políticos de los romanos o cartagineses. Instintos muy distintos estaban descontrolados. Los ojos rojos del simio ancestral habían regresado al mundo. Era una época en la que los hombres razonables eran asesinados. El verdadero espíritu de la época se muestra en el anhelante examen de signos y presagios de los hígados aún temblorosos de las víctimas humanas que fueron sacrificadas en Roma durante el pánico previo a la batalla de Telamón. El mundo occidental estaba sin duda ennegrecido por la monomanía homicida. Dos grandes pueblos, ambos muy necesarios para el desarrollo del mundo, se enfrentaron, y al final Roma logró asesinar a Cartago. Aquí solo podemos resumir brevemente los detalles de la Segunda y la Tercera Guerras Púnicas. Hemos contado cómo Amílcar comenzó a organizarse en Hispania, y cómo los romanos le prohibieron cruzar el río Ebro. Amílcar murió en el año 228 a.C. y le sucedió su yerno Asdrúbal. Asdrúbal fue asesinado en el año 221 a.C. y le sucedió Aníbal. Aníbal entonces tenía 26 años. La guerra se precipitó cuando los romanos infringieron sus propias normas e interfirieron en los asuntos al sur del río Ebro. Tras lo cual Aníbal marchó directamente a través del sur de la Galia, y cruzó los Alpes en el año 218 a.C. hacia Italia. La historia de los siguientes 15 años es la historia de la incursión más brillante e inútil de la historia.
Durante 15 años Aníbal resistió en Italia victorioso e invicto. Los generales romanos no eran rival para el cartaginés, y siempre que se topaban con él eran derrotados. Pero un general romano llamado Publio Cornelio Escipión tuvo la sensatez estratégica de tomar una decisión que privó de frutos a las victorias de Aníbal. Al estallar la guerra, Publio Cornelio Escipión fue enviado por mar a la ciudad de Marsella para interceptar a Aníbal. Publio Cornelio Escipión llegó con 3 días de retraso y en lugar de perseguir a Aníbal envió a su ejército a España para cortar los suministros y refuerzos de Aníbal. Durante toda la guerra posterior este ejército romano de España permaneció entre Aníbal y su base de operaciones. Aníbal quedó en el aire incapaz de realizar asedios o establecer conquistas. Aníbal siempre que se enfrentaba a los romanos en combate abierto los vencía. Obtuvo 2 grandes victorias en el norte de Italia y se ganó el apoyo de los galos. Aníbal avanzó hacia el sur hacia Etruria, y tendió una emboscada. Aníbal rodeó y destruyó por completo a un ejército romano en el lago Trasimeno. En el 216 a.C. Aníbal fue atacado por una fuerza romana muy superior al mando de Varrón en Canas. Aníbal destruyó por completo al ejército romano en la batalla de. Se dice que 50.000 hombres murieron y 10.000 fueron hechos prisioneros. Sin embargo, Aníbal no pudo avanzar y tomar Roma porque carecía de equipo de asedio. Pero la batalla de Canas produjo otros frutos. Gran parte del sur de Italia se unió a Aníbal. Capua, la ciudad más grande después de la ciudad de Roma en la península itálica, y los macedonios se aliaron con Aníbal. Hierón, rey de Siracusa, era fiel aliado de Roma pero murió. Su sucesor llamado Jerónimo se entregó y alió a los cartagineses. Sin embargo, los romanos continuaron la guerra con gran tenacidad y resolución. Los romanos se negaron a negociar con Aníbal después de la batalla de Canas. Los romanos impusieron un asedio lento pero finalmente exitoso a la ciudad de Capua. Luego un ejército romano se dispuso a someter la ciudad de Siracusa. El asedio de Siracusa es principalmente memorable por las brillantes invenciones del filósofo Arquímedes. Las brillantes invenciones del filósofo Arquímedes mantuvieron a raya a los romanos durante mucho tiempo. Arquímedes era uno de los alumnos y corresponsales de la escuela de Alejandría. Arquímedes murió en el asalto final de la ciudad. En el año 209 a.C. la ciudad de Tarento cayó en poder romano. La ciudad de Tarento era el principal puerto de Aníbal y el medio de abastecimiento desde Cartago. Finalmente, en el año 212 a.C. los romanos lograron conquistar la ciudad de Siracusa y un año después lograron someter a la ciudad de Capua. Con ello las comunicaciones de Aníbal con Cartago se volvieron irregulares. Hispania también fue arrebatada poco a poco del control cartaginés. Aníbal tenía un hermano también llamado Asdrúbal. Asdrúbal combatía a los romanos en Hispania. En el año 209 a.C. Asdrúbal también cruzó los Pirineos con su ejército para invadir la península itálica. Pero en el año 207 a.C. el ejército de Asdrúbal fue destruido en la batalla del río Metauro. La primera noticia que recibió Aníbal del desastre ocurrido en la batalla del río Metauro fue la cabeza cercenada de su hermano arrojada a su campamento. Posteriormente Aníbal fue bloqueado en Calabria en el Talón de Italia. Aníbal no contaba con fuerzas para operaciones posteriores de ninguna magnitud, y finalmente regresó a Cartago a tiempo para comandar a los cartagineses en la última batalla de la guerra. Esta última batalla fue la batalla de Zama en el año 202 a.C., y se libró cerca de la ciudad de Cartago. La batalla de Zama fue la primera derrota que sufrió Aníbal. El general romano Escipión el Africano se alzó con la victoria en la batalla de Zama. Conviene prestar atención a la personalidad de Escipión el Africano, el general romano vencedor. El nombre oficial de Escipión el Africano era Publio Cornelio Escipión. Era el mismo nombre que el de su padre adoptivo. Escipión el Africano había sido adoptado por Publio Cornelio Escipión. Como se mencionó anteriormente, Publio Cornelio Escipión combatió a los cartagineses en la península ibérica. Y Publio Cornelio Escipión murió combatiendo a los cartagineses en la península ibérica. Escipión el Africano destacó en la historia como un caballero excepcional, un gran soldado y un hombre generoso. Escipión el Africano era todo lo que despertaba la desconfianza, el odio y la oposición de los romanos anticuados de la escuela de Marco Porcio Catón. Escipión el Africano era joven, feliz y capaz. Y gastaba con generosidad. Escipión el Africano era un gran conocedor de la literatura griega, y se inclinaba más por las novedades frigias en la religión que por las teologías más severas de Roma. Escipión el Africano no creía en la extrema discreción que entonces regía la estrategia romana.
Tras las primeras derrotas de la Segunda Guerra Púnica, las operaciones militares romanas estuvieron dominadas por la personalidad de un general, llamado Fabio. Fabio convirtió la necesidad de evitar la batalla con Aníbal en una especie de principio sagrado. Durante 10 años la táctica fabiana prevaleció en Italia. Los romanos bloqueaban, desmantelaban convoyes, atacaban a los rezagados y huían cada vez que Aníbal aparecía. Sin duda fue prudente durante un tiempo tras sus primeras derrotas hacer este tipo de cosas. Pero la misión de la potencia más fuerte no consiste en tolerar una guerra interminable sino en reparar las pérdidas, encontrar generales capaces, entrenar mejores ejércitos y destruir el poder enemigo. Y Roma fue la potencia más fuerte durante toda la Segunda Guerra Púnica. La decisión es uno de los deberes de la fuerza. Para hombres como el joven Escipión el Africano, la astuta e ineficaz estrategia del fabianismo estaba desangrando lentamente a Italia y era detestable. Escipión el Africano clamó por un ataque contra la propia Cartago. Pero el general romano Fabio alarmó a la ciudad como si la república fuera a verse en grave peligro por culpa de un joven imprudente e indiscreto. En resumen, el general romano Fabio no dudó en hacer ni decir nada que pudiera disuadir a sus compatriotas de aceptar la propuesta de Escipión el Africano. Con el Senado, el general romano Fabio logró su objetivo. Pero el pueblo creía que la oposición del general romano Fabio a los planes de Escipión el Africano provenía de la envidia de su éxito o de un secreto temor de que si este joven héroe realizaba alguna hazaña destacada y ponía fin a la guerra o incluso la expulsaba de Italia, su propia lentitud durante tantos años podría atribuirse a indolencia o timidez. El general romano Fabio se dirigió a Publio Licinio Craso e intentó persuadirlo de que no cediera la iniciativa a Escipión el Africano. El general romano Fabio le dijo a Publio Licinio Craso que si consideraba apropiado conducir la guerra de esa manera se lanzara él mismo contra Cartago. El general romano Fabio obstaculizó la recaudación de fondos para la expedición de Escipión el Africano contra la ciudad de Cartago. De modo que Escipión el Africano se vio obligado a buscar los suministros para la expedición él mismo. El general romano Fabio se esforzó por evitar que los jóvenes que se ofrecieron a ir como voluntarios en la expedición a Cartago de Escipión el Africano se presentaran como tales. El general romano Fabio declaró en voz alta tanto en el Senado como en el foro que Escipión el Africano no solo evitaba a Aníbal sino que tenía la intención de llevarse consigo las fuerzas restantes de Italia, persuadiendo a los jóvenes a abandonar a sus padres, sus esposas y su ciudad natal. Y eso lo hacía Escipión el Africano mientras un enemigo no sometido y potente todavía estaba a las puertas de Roma. Con estas afirmaciones el general romano Fabio aterrorizó tanto al pueblo romano. Los romanos solo permitieron que Escipión el Africano llevarse consigo únicamente las legiones que estaban en Sicilia y a 300 de aquellos hombres que le habían servido con tanta fidelidad en Hispania. Todo eso no detuvo a Escipión el Africano. Escipión el Africano desembarcó en el norte de África y comenzó a derrotar a los cartagineses en su propio territorio. Tras las victorias de Escipión el Africano, pronto llegó a la ciudad de Roma el relato de sus gloriosas y maravillosas hazañas. Este relato fue seguido por un rico botín que lo confirmó. Un rey númida fue hecho prisionero. 2 campamentos cartagineses fueron incendiados y destruidos y ahí se encontraban una gran cantidad de hombres, armas y caballos. Los cartagineses enviaron órdenes a Aníbal para que abandonara sus infructuosas esperanzas en Italia y regresara a casa para defender su propio país. En Roma todos aplaudían las hazañas de Escipión el Africano. Pero el general romano Fabio propuso que se le quitara el mando a Escipión el Africano y se nombrara a un sucesor sin ninguna razón aparente. El general romano Fabio afirmaba que era peligroso confiar asuntos de tanta importancia a la fortuna de un solo hombre, porque no es probable que siempre tenga éxito. Cuando Aníbal embarcó su ejército y abandonó Italia, el general romano Fabio no dejó de perturbar la alegría general ni de desanimar a Roma. El general romano Fabio se tomó la libertad de afirmar que la república había llegado a su última y peor prueba. Que él tenía motivos para temer los esfuerzos de Aníbal cuando llegara a África y atacara a sus hijos bajo las murallas de Cartago. Que Escipión el Africano tendría que vérselas con un ejército aún rebosante de la sangre de tantos generales, dictadores y cónsules romanos. La ciudad de Roma se alarmó con estas declaraciones y aunque la guerra se trasladó al norte de África, el peligro parecía acercarse a Roma más que nunca. Antes de la batalla de Zama hubo una breve tregua y negociaciones que fracasaron por culpa de los cartagineses. Al igual que en la batalla de Arbela, el día exacto de la batalla de Zama puede determinarse mediante un eclipse. Y es que durante la batalla de Zama ocurrió un eclipse.
A los romanos se les habían unido los númidas bajo el mando de su rey Masinisa. Los númidas habitaban el norte de África. Los núminidas proporcionaron elementos de caballería y con ello los romanos contaban con superioridad numérica. Las alas de caballería de Aníbal fueron repelidas mientras que al mismo tiempo, la disciplina más sólida de la infantería de Escipión el Africano les permitió abrir caminos para la carga de los elefantes de guerra cartagineses sin caer en la confusión. Aníbal intentó extender su línea de infantería para envolver la masa de infantería romana. Aníbal en la batalla de Canas contó con toda la ventaja del entrenamiento, y por lo tanto de la capacidad de maniobra, y pudo rodear y masacrar a una multitud de infantería. Pero en la batalla de Zama Aníbal se encontró con una línea de infantería mejor que la suya. La línea de la infantería de Aníbal se rompió al extenderse y la legión romana cargó hacia atrás. La batalla estaba perdida. La caballería romana regresó de la persecución de la caballería de Aníbal para convertir lo que ya era una derrota en una desastrosa derrota. La ciudad de Cartago se sometió sin más resistencia. Las condiciones eran severas pero le permitían abrigar la esperanza de un futuro honorable. Cartago tuvo que abandonar la península ibérica y cedérsela a Roma. Cartago se vio obligada a entregar su flota de guerra salvo 10 navíos, y pagar 10.000 talentos unas 2.400.000 libras esterlinas. La condición más difícil de todas para Cartago fue comprometerse a no declarar la guerra sin el permiso de Roma. Finalmente se añadió la condición de que Aníbal como gran enemigo de Roma se rindiera. Pero Aníbal salvó a sus compatriotas de esta humillación huyendo a Asia. Estas eran condiciones exorbitantes con las que Roma debería haberse conformado. Pero hay naciones tan cobardes que no se atreven simplemente a conquistar a sus enemigos. Deben destruirlos por completo. La generación de romanos que vio grandeza y virtud en un hombre como Marco Porcio Catón, necesariamente hizo de su país un aliado mezquino y un vencedor cobarde. La historia de Roma durante los 56 años que transcurrieron entre la batalla de Zama y el último acto de la tragedia, la Tercera Guerra Púnica, habla de una dura y desagradecida expansión del poder en el extranjero, y de una lenta destrucción por la usura y la codicia de los ricos de la población agrícola libre del país. El espíritu de la nación se había vuelto duro y ruin. Tras la Segunda Guerra Púnica no hubo mayor extensión de la ciudadanía ni más intentos generosos de asimilación de poblaciones extranjeras afines. España estaba mal administrada y su colonización fue lenta y dificultosa. Intervenciones militares complejas llevaron a la reducción de Iliria y Macedonia a la condición de provincias tributarias. Era evidente que Roma iba a gravar al extranjero y liberar a su población local de impuestos. Después del año 168 a.C., el antiguo impuesto territorial dejó de aplicarse en Italia y los únicos ingresos derivados de Italia provenían de los dominios estatales y de un impuesto sobre las importaciones de ultramar. Los ingresos de la provincia de Asia sufragaban los gastos del Estado romano. En su patria hombres como Marco Porcio Catón adquirían granjas mediante préstamos y embargos. Los embargos eran a menudo de hombres empobrecidos por la guerra. Se expulsaban a los ciudadanos libres de sus tierras y las explotaban con la mano de obra esclava, despiadadamente explotada, que se volvió barata y abundante. Estos hombres consideraban a las poblaciones extranjeras simplemente como esclavos no importados. La isla de Sicilia fue entregada a la ambiciosa empresa de los recaudadores de impuestos. Allí en la isla de Sicilia los ricos podían cultivar trigo utilizando esclavos e importarlo a Roma con gran rentabilidad. Así las tierras en la península itálica podían dedicarse a la cría de ganado vacuno y ovino. En consecuencia comenzó un éxodo de la población italiana desarraigada hacia las ciudades y en particular hacia Roma. De los primeros conflictos del creciente poder de Roma con el imperio seleucida y de cómo formó una alianza con Egipto poco podemos decir aquí. Las ciudades griegas poco a poco también cayeron subyugadas bajo los romanos. La sombría bajeza general de la época no estuvo exenta de protestas. La Segunda Guerra Púnica produjo ricos avariciosos exactamente como las enfermedades del cuerpo a veces producen grandes pústulas. Italia se transformaba de una tierra de agricultores libres a una tierra de ranchos ganaderos explotados por esclavos. El Senado también se opuso a la expedición militar de Escipión el Africano. Cuando parecía dudoso que el Senado dejara marchar a Escipión el Africano como general romano en su campaña contra Cartago, Escipión el Africano amenazó con apelar al pueblo. A partir de entonces Escipión el Africano se convirtió en un enemigo para el Senado. El Senado intentó también arruinar a Escipión el Africano incluso antes de que llegara a África.
Durante la expedición contra Cartago a Escipión el Africano, el Senado le dio fuerzas militares insuficientes para lograr la victoria. Y pese a eso Escipión el Africano salió victorioso. Pero después de la guerra el Senado inhabilitó a Escipión el Africano para ejercer cargos públicos. Tanto el interés como su malicia natural impulsaron a Marco Porcio Catón a atacar a Escipión el Africano. Escipión el Africano parece haber sido de temperamento generoso. Escipión el Africano era incapaz de explotar en su propio beneficio el descontento popular con las tendencias del momento y su enorme popularidad. Escipión el Africano fue nombrado como un subordinado a su hermano Lucio Escipión el Asiático cuando éste comandó el primer ejército romano en entrar en Asia. En el año 190 a.C., en la batalla de Magnesia en Lidia, un gran ejército bajo el mando del monarca Seleucida Antíoco III sufrió la misma suerte que los ejércitos persas 140 años antes. Esta victoria trajo sobre Lucio Escipión el Asiático la hostilidad del Senado. Lucio Escipión el Asiático fue acusado de malversación de fondos y de haber recibido un soborno del monarca Seleucida Antíoco III. Esto llenó a Escipión el Africano de sincera ira. Lucio Escipión el Asiático fue obligado a presentarse ante el Senado romano. Lucio Escipión el Asiático se puso de pie ante el Senado con sus cuentas en la mano, listo para el acoso de sus acusadores. En ese momento Escipión el Africano le arrebató los documentos, los rompió y arrojó los fragmentos al suelo. Escipión el Africano dijo que su hermano Lucio Escipión el Asiático había aportado al tesoro 200.000 sestercios, unas 2 millones de libras esterlinas. Pese a la defensa de su hermano, Lucio Escipión el Asiático fue procesado y condenado. Escipión el Africano rescató a su hermano por la fuerza. Escipión el Africano fue destituido. Escipión el Africano recordó al pueblo que ese día era el aniversario de la batalla de Zama y desafió a las autoridades entre los aplausos de la multitud. El pueblo romano parece haber apreciado y apoyado a Escipión el Africano. Tras un intervalo de 2000 años, Escipión el Africano sigue siendo apreciado por los hombres. Finalmente uno de los tribunos del pueblo interpuso su veto y anuló el proceso contra Lucio Escipión el Asiático. Pero Escipión el Africano carecía de esa dureza que convierte a los hombres en grandes líderes democráticos. No era un César. Carecía de las cualidades que someten a un hombre a las bajas necesidades de la vida política. Tras estos acontecimientos, Escipión el Africano se retiró disgustado de Roma a sus propiedades. Escipión el Africano murió en el año 183 a.C. Ese mismo año murió Aníbal. Aníbal se envenenó en su desesperación. El temor constante del Senado romano había perseguido a Aníbal de corte en corte. A pesar de las indignadas protestas de Escipión el Africano, Roma había exigido la entrega de Aníbal. Y Roma continuó exigiendo la entrega de Aníbal a todas las potencias que lo protegían. Cuando se firmó la paz con el monarca Seleucida Antíoco III, esta fue una de las condiciones. Finalmente Aníbal se refugió en Bitinia. El rey de Bitinia detuvo a Aníbal para enviarlo a Roma. Aníbal tenía escondido un veneno en un anillo y prefirió suicidarse antes de ser entregado a Roma. Aumenta el honor del nombre de Escipión el Africano el hecho de que fue otro Escipión, un senador llamado Escipión Nasica, quien terminaba todos sus discursos en el Senado con la frase «Cartago debe permanecer». Escipión Nasica tuvo la sabiduría de ver que la existencia y el estímulo de Cartago contribuían a la prosperidad general de Roma. Escipión Emiliano era nieto de Escipión el Africano. Y sería el nieto de Escipión el Africano quien tomó y destruyó finalmente a Cartago. La única ofensa de los cartagineses, que provocó la tercera y última guerra púnica, fue que continuaron comerciando y prosperando. Su comercio no competía con el de Roma. Cuando Cartago fue destruida, gran parte de su comercio desapareció con ella y el norte de África entró en una fase de retroceso económico. Pero su prosperidad despertó esa pasión de envidia que era evidentemente más poderosa incluso que la avaricia en la antigua Roma. Los ricos y poderosos que gobernaban Roma resentían cualquier riqueza del mundo que no fuera la suya. Roma provocó la guerra al alentar a los númidas a invadir Cartago hasta que los cartagineses se vieron incitados a luchar desesperados. Roma entonces se abalanzó sobre Cartago y declaró que había roto el tratado que puso fin a la Segunda Guerra Púnica. Cartago había hecho la guerra sin permiso de Roma. En la Tercera Guerra Púnica los cartagineses enviaron los rehenes que Roma exigía, entregaron sus armas y se dispusieron a ceder territorio. Pero la sumisión solo incrementó la arrogancia de Roma y la despiadada codicia de los hombres que gobernaban Roma. Ahora los romanos exigían el abandono de la ciudad de Cartago y el traslado de su población a un lugar al menos a 10 millas del mar.
Esta exigencia se la hicieron los romanos a una población que subsistía casi exclusivamente del comercio exterior vía marítima. Esta absurda orden sumió a los cartagineses en la desesperación. Los cartagineses se prepararon para la resistencia. La eficacia militar de los romanos había ido decayendo constantemente durante medio siglo de un gobierno estrecho de miras y cobarde. Los primeros ataques romanos a la ciudad de Cartago en el año 149 a.C. casi terminan en desastre. El joven Escipión Emiliano durante estas operaciones se distinguió en un puesto menor. El año siguiente también fue un año de fracaso para los incompetentes del Senado. Ese augusto cuerpo pasó entonces de un estado de ánimo intimidatorio a uno de pánico extremo. El pueblo romano estaba aún más asustado. El joven Escipión Emiliano, principalmente por su nombre aunque era menor de edad y no estaba cualificado para el cargo en otros aspectos, fue nombrado cónsul y enviado a África para salvar a su preciado país. Siguió el más obstinado y terrible de los asedios. Escipión Emiliano construyó un dique frente al puerto, y cortó todo suministro por tierra y mar. Los cartagineses sufrieron terriblemente la hambruna pero resistieron hasta que la ciudad fue asaltada. La lucha callejera duró 6 días, y cuando finalmente la ciudadela capituló quedaban 50.000 cartagineses con vida de una población estimada en 500.000. Estos supervivientes fueron esclavizados. Toda la ciudad fue incendiada. Las ruinas fueron aradas para simbolizar la destrucción definitiva. Se invocó una maldición con gran solemnidad sobre cualquiera que intentara reconstruirla. En el año 146 a.C., la ciudad de Cartago finalmente había sido destruida. Ese mismo año el Senado romano también asesinó a otra gran ciudad que parecía limitar sus monopolios comerciales, la ciudad de Corinto. Los senadores romanos tenían una justificación, pues la ciudad de Corinto se había alzado en armas contra el dominio romano. Cabe destacar aquí un cambio en el sistema militar de Roma tras la Segunda Guerra Púnica. Este cambio fue de enorme importancia para su desarrollo posterior. Hasta entonces los ejércitos romanos se habían integrado a partir de la leva de ciudadanos libres. El poder de combate y el de voto estaban estrechamente vinculados. La asamblea pública por centuria seguía la parafernalia de una movilización militar, y marchaba encabezada por las centurias ecuestres hacia el campo de Marte. El sistema era muy similar al de los Boers antes de la última guerra en Sudáfrica. El ciudadano romano común era un agricultor. Pero ante la convocatoria de su país a la guerra acudía a la orden. Los soldados romanos luchaban extraordinariamente bien, pero en el fondo anhelaban regresar a sus granjas. Para operaciones prolongadas, como el asedio a la ciudad de Vélez, los romanos reforzaban y relevaban a sus tropas por relevos. La necesidad de subyugar a la península ibérica tras la Segunda Guerra Púnica implicó la necesidad de ejércitos de otro tipo. La península ibérica estaba demasiado lejos para relevos periódicos entre ciudadanos romanos. La guerra exigía un entrenamiento más exhaustivo del que era posible con estos soldados intermitentes. En consecuencia, los hombres se alistaban por periodos más largos y se les pagaba. Así el soldado a sueldo apareció por primera vez en los asuntos romanos. Y a la paga se le añadió el botín. Marco Porcio Catón distribuyó tesoros de plata entre sus tropas en España. También consta que Marco Porcio Catón atacó a Escipión el africano para distribuir el botín obtenido en Cartago entre sus propias tropas en Sicilia. La introducción de la paga militar condujo a un ejército profesional, y esto un siglo después provocó el desarme de los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos ahora se desplazaban empobrecido hacia Roma y las grandes ciudades. Las grandes guerras se habían ganado. Los cimientos del imperio habían sido bien establecidos por los agricultores romanos en guerra antes del 200 a.C. En el proceso, los agricultores romanos en guerra ya habían desaparecido en gran medida. El cambio que comenzó tras la Segunda Guerra Púnica se completó hacia finales de siglo con la reorganización del ejército por Mario. Después de su época comenzaremos a hablar del ejército y luego de las legiones. Descubriremos que nos encontramos ante un nuevo tipo de ejército que ya no se mantenía unido por la solidaridad de una ciudadanía común. Al romperse ese vínculo, las legiones descubren otro espíritu de cuerpo. Las legiones son diferentes y tienen sus propios intereses que son incluso contrarios a los intereses de la comunidad en general. Las legiones comienzan a desarrollar un mayor interés por sus líderes personales, quienes les aseguran paga y botín. Antes de las guerras púnicas, los hombres ambiciosos de Roma tendían a cortejar a los plebeyos. Después de las guerras púnicas, los hombres ambiciosos de Roma comenzaron a cortejar a las legiones.
La historia de la República Romana hasta la fecha es en muchos aspectos mucho más moderna, especialmente para el lector estadounidense o de Europa Occidental, que cualquier otra que la haya precedido. Por primera vez tenemos algo parecido a una nación autogobernada. Tenemos por primera vez algo más grande que una simple ciudad-estado que busca controlar sus propios destinos. Por primera vez tenemos un vasto territorio bajo una única concepción de la ley. En el Senado y la Asamblea Popular nos encontramos con un conflicto de grupos y personalidades. Es un proceso argumentativo de control mucho más estable y duradero que cualquier autocracia y mucho más flexible y adaptable que cualquier sacerdocio. Por primera vez también nos encontramos con conflictos sociales comparables a los nuestros. El dinero ha sustituido al trueque, y el capital financiero se ha vuelto fluido y libre. Quizás el capital financiero no era tan fluido y libre como hoy, pero sí era mucho más que nunca. Las guerras púnicas fueron guerras de pueblos como ninguna otra guerra que hayamos registrado hasta ahora. Indudablemente las líneas generales de nuestro mundo actual, las ideas principales, las oposiciones principales, estaban apareciendo en aquellos días. Pero como ya hemos señalado, algunas de las instalaciones elementales y algunas de las ideas políticas vigentes en nuestro tiempo aún ya existían en la Roma de las guerras púnicas. No había periódicos y prácticamente no se utilizaban representantes electos en las asambleas populares. Otra deficiencia muy comprensible para nosotros hoy, pero completamente ajena a cualquier comprensión en aquel entonces, era la ausencia total de educación política elemental. Los plebeyos romanos habían vislumbrado la idea de que sin conocimiento el voto no puede hacer libres a los hombres cuando insistieron en la publicación de la ley de las 12 tablas. Pero los plebeyos nunca habían podido imaginar una mayor extensión del conocimiento al grueso del pueblo. Solo hoy en día se empieza a comprender plenamente el significado político de la máxima de que el conocimiento es poder. 2 sindicatos británicos, por ejemplo, han creado recientemente una escuela laboral para atender las necesidades específicas de los trabajadores cualificados en historia, ciencias políticas y sociales, y similares. Pero la educación en la Roma republicana era capricho de cada padre, privilegio de la riqueza y el ocio. La educación estaba principalmente en manos de los griegos, que en muchos casos eran esclavos. Hubo una pequeña corriente de erudición y pensamiento de gran calidad hasta el primer siglo de la monarquía, como lo demuestran Lucrecio y Cicerón. Pero esa erudición no se extendió al pueblo. El romano común no solo desconocía por completo la historia de la humanidad, sino también las condiciones de los pueblos extranjeros. El romano común desconocía las leyes económicas y las posibilidades sociales. El romano común ni siquiera comprendía con claridad sus propios intereses. Por supuesto, en las pequeñas ciudades-estado de Grecia y en aquel primitivo estado romano de 600 millas cuadradas, los hombres adquirían mediante la conversación y la observación un conocimiento suficiente para los deberes ordinarios de la ciudadanía. Pero al comienzo de las guerras púnicas el asunto ya era demasiado grande y complicado para los analfabetos. Sin embargo, nadie parece haber observado la brecha que se abría entre el ciudadano y su Estado. No hay constancia alguna de ningún intento de ampliar la formación del ciudadano mediante la instrucción para que cumpliera con sus mayores deberes. Desde el siglo II a.C. en adelante todos señalan la ignorancia del ciudadano común y su falta de sabiduría política. Todo se resiente de la falta de solidaridad política debida a esta ignorancia, pero nadie continúa con lo que ahora consideraríamos el corolario inevitable. Nadie se propone destruir la ignorancia denunciada. No existía ningún medio para instruir a las masas populares en un ideal político y social común. Fue solo con el desarrollo de las grandes religiones propagandísticas en el mundo romano que la posibilidad de una instrucción tan sistemática de grandes masas se hizo evidente en el mundo. 6 siglos después, el emperador Constantino el Grande, el gran genio político, fue el primero en comprender e intentar utilizar esta posibilidad para la preservación y la cohesión mental y moral de la comunidad mundial que gobernaba. Pero no es solo en estas deficiencias de noticias, educación y la conveniencia de un gobierno representativo que este sistema político de Roma difería del nuestro. Es cierto que se parecía mucho más a un estado civilizado moderno que cualquier otro estado que hayamos considerado hasta ahora. Pero en algunos aspectos el sistema político de Roma era extrañamente primigenio y subcivilizado. De vez en cuando el lector de la historia romana, al leerla en términos de debates y medidas, políticas y campañas, capital y trabajo, se topa con algo que le produce la misma conmoción que sentiría si bajara a su casa a recibir a un desconocido, y extendiera la mano para tocar la pata deforme y peluda del Homo neanderthalensis y al levantar la vista viera un rostro bestial y sin mentón.
Hemos observado la existencia de sacrificios humanos en el siglo III a.C. y mucho de lo que aprendemos sobre la religión de la Roma republicana nos remonta mucho más allá de los días de los dioses decentes a la era del chamanismo y la magia. Hablamos de una reunión legislativa y la mente vuela al Palacio de Westminster. Pero, ¿cómo nos sentiríamos si fuéramos a ver el inicio de una sesión de la Cámara de los Lores y descubriéramos al Lord Canciller con los dedos ensangrentados jugueteando portentosamente entre las entrañas de una oveja recién matada? La mente retrocedería del Palacio de Westminster a las costumbres de Benín. La esclavitud de Roma fue una esclavitud salvaje, y mucho más vil que la esclavitud de Babilonia. Hemos vislumbrado al virtuoso Marco Porcio Catón entre sus esclavos en el siglo II a.C. En el siglo III a.C., cuando el rey Asoka gobernaba la India con ligereza y gentileza, los romanos estaban reviviendo un deporte etrusco, el hacer que los esclavos lucharan por sus vidas. Uno recuerda de nuevo a África Occidental en el origen de esta diversión. Surgió de la costumbre prehistórica de una masacre de cautivos en el entierro de un jefe. Había un toque religioso en este deporte, los esclavos con garfios arrastraban los cadáveres fuera de la arena y llevaban máscaras que representaban al infernal dios barquero Caronte. En el año 264 a.C., el mismo año en que Asoka comenzó a reinar y comenzó la Primera Guerra Púnica, el primer combate de gladiadores registrado tuvo lugar en el Foro de Roma para celebrar el funeral de un miembro de la antigua familia romana de Bruto. Fue una modesta exhibición de 3 parejas. Pero pronto los gladiadores lucharon por centenares. El gusto por estos combates creció rápidamente, y las guerras proporcionaron una gran cantidad de cautivos. Los antiguos moralistas romanos, tan severos con los besos, los adornos femeninos y la filosofía griega, solo tenían buenas palabras para esta nueva tendencia. Mientras se infligiera dolor, la moral romana al parecer estaba satisfecha. Si la Roma republicana fue la primera de las comunidades nacionales modernas autónomas, sin duda fue en su forma neandertal. En el transcurso de los 2 o 3 siglos siguientes, los espectáculos de gladiadores en Roma alcanzaron proporciones inmensas. Los gladiadores eran prisioneros de guerra. Llegaban con sus armas nacionales características, británicos, moros, escitas, negros y similares, tatuados. Quizás estas exhibiciones tenían cierto valor militar. Además, también se utilizaban criminales de las clases bajas condenados a muerte. El mundo antiguo desconocía que un criminal condenado a muerte aún tenía derechos, y en cualquier caso el uso de un criminal como gladiador no era tan malo como su uso como material para los vivisectores del Museo de Alejandría. Pero a medida que crecían las ganancias de este tipo de espectáculo y la demanda de víctimas, se vendían esclavos comunes a los entrenadores de gladiadores. Cualquier esclavo que hubiera despertado el rencor de su amo podía encontrarse pronto en un establecimiento de alquiler de gladiadores. Los jóvenes disipados que habían malgastado sus bienes y los jóvenes de espíritu se dedicaban voluntariamente al oficio de gladiador durante un tiempo determinado, confiando en su destreza para sobrevivir. A medida que el negocio de los gladiadores se desarrollaba, se encontró un nuevo uso para los gladiadores como sirvientes armados. Los ricos compraban una banda de gladiadores y la empleaban como guardaespaldas o la alquilaban para obtener ganancias en los espectáculos. Las festividades de un espectáculo comenzaban con una procesión ceremonial y una farsa de combate. La verdadera lucha era anunciada por trompetas. Los gladiadores que se negaban a luchar por cualquier motivo eran azuzados con látigos y hierros candentes. Un hombre herido a veces pedía piedad levantando el dedo índice. Los espectadores entonces agitaban sus pañuelos en señal de misericordia o lo condenaban a muerte extendiendo los puños cerrados con los pulgares hacia abajo. Los muertos y casi muertos eran arrastrados a un lugar determinado llamado el spoliarium. En el spoliarium los muertos y casi muertos eran despojados de sus armas y posesiones. Aquellos que aún no habían expirado eran asesinados. Esta organización del asesinato como deporte y espectáculo sirve para medir la gran brecha moral entre la comunidad romana y la nuestra. Sin duda, crueldades y ultrajes a la dignidad humana tan monstruosos como este aún ocurren en el mundo, pero no en nombre de la ley y sin una sola voz disidente. Pues es cierto que hasta la época del filósofo romano Séneca en el siglo I después de Cristo no hay constancia de ninguna protesta abierta contra este asunto. La conciencia de la humanidad era más débil y menos inteligente entonces que ahora. Pronto un nuevo poder llegaría a la conciencia humana con la expansión del cristianismo. El espíritu de Jesús en el cristianismo se convirtió en el gran antagonista en el Estado romano posterior de estos espectáculos crueles y de la esclavitud. A medida que el cristianismo se expandía, estas dos maldades menguaron y desaparecieron.